Crecí creyendo que el mundo era un lugar de amenazas, donde todo dependía de mi esfuerzo, de mi control, de mi capacidad para anticipar lo peor. Cargada con esta ansiedad, como si fuera parte de mi identidad. Como científica, mi mente necesitaba respuestas, fórmulas, lógica. Pero cuanto más intentaba controlar, más perdida me sentía. Fue solo cuando comencé a confiar, no en teorías, sino en algo más grande que yo, que todo empezó a cambiar. Descubrí que la preocupación no es señal de responsabilidad, es una adicción emocional, un patrón mental que nos distancia de la vida y nos acerca a la enfermedad. Porque el cuerpo interpreta la preocupación como peligro y reacciona con estrés, bloqueo y autosabotaje. Pero cuando confías, tu cuerpo entiende que puede dejar de defenderse y comienza a sanar. Confiar en Dios, en el campo, en la inteligencia universal, no es una huida, es un retorno al equilibrio. Lo que cambió mi vida fue comprender que Dios no está ahí fuera. Está en el campo energético que sustenta cada célula, cada pensamiento, cada latido. Y cuando sintonizas con este campo, la biología responde, la realidad responde. No importa dónde estés, si puedes acceder a ese estado interior de confianza, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse. Sé que es contradictorio. La mente dice, si no te preocupas, todo saldrá mal. Pero la vida demuestra lo contrario. Cuanto más te preocupas, más te alejas de la solución. Y cuanto más confías, más empieza a volverse natural aquello que parecía imposible. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque dejaste de operar con miedo y comenzaste a operar en la frecuencia de la verdad. No hablo de fe ciega, hablo de un estado energético real, celular, un campo vibracional donde la sanación, la paz y la claridad se vuelven inevitables. Y de eso es de lo que quiero hablar, porque confiar en Dios no es un acto religioso, es un acto biológico de liberación. Durante años, la ciencia trató el cuerpo humano como una máquina aislada, separada de la mente y la espiritualidad. Pero cuando profundicé en la epigenética, me di cuenta de una verdad desconcertante. Nuestras células están escuchando cada pensamiento que tenemos. Y lo que es más, responden a estos pensamientos como si fueran órdenes superiores. Cuando la mente cree algo, el cuerpo reacciona como si fuera una orden superior. No importa si es verdad o no, importa lo que creas. Cuando crees que estás en peligro, incluso cuando no hay una amenaza real, tu cuerpo libera hormonas del estrés, eleva tu presión arterial y altera tu sistema inmunitario. Actúa como si el tigre estuviera justo frente a ti. Ahora bien, si crees estar protegido por un poder superior, por Dios, por el campo, tu cuerpo cambia por completo. Se relaja, se cura, se reconstruye. No porque algo externo haya cambiado, sino porque la percepción interna ha cambiado. Y este es el punto de inflexión. La percepción moldea la biología. Esta frase me persiguió durante mucho tiempo. Era un científico que intentaba negar lo invisible, pero lo invisible era precisamente lo que movía todo. La forma en que percibes la vida, el mundo, el futuro, altera químicamente todo lo que sucede en tu interior. La fe, no como una creencia religiosa ciega, sino como una certeza sentida, es capaz de reprogramar cada célula de tu cuerpo. He visto a pacientes recuperarse de diagnósticos fatales simplemente porque empezaron a creer en una nueva posibilidad. He visto a personas salir de estados de caos emocional porque dejaron de confiar en el miedo y empezaron a confiar en algo superior a sí mismas. No fue magia, fue biología guiada por la espiritualidad. Fue el cuerpo respondiendo a una nueva narrativa interna. Por eso, confiar en Dios no es una actitud mística o simbólica, es un comando celular. Cuando la mente dice, estoy a salvo, el cuerpo responde con vida. Y cuando la mente dice, confío, el cuerpo libera la sanación.
Pero el problema es que la mayoría de las personas están atrapadas en un círculo vicioso que va en la dirección opuesta. Lo primero que debemos entender es: el estrés no es solo un estado emocional, es un programa de emergencia biológica. Cuando el cuerpo se estresa, desactiva todas las funciones que no son esenciales para la supervivencia inmediata. El sistema inmunitario se desactiva, la digestión se detiene, la creatividad se detiene. Lo que queda es un estado de lucha o huida, que nos desconecta de nuestra verdadera naturaleza: confianza, entrega y equilibrio. Este modo de supervivencia se activa cada vez que crees que estás solo en el mundo, que necesitas controlarlo todo, que estás a merced del azar. Y lo peor, mucha gente vive en este estado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El cuerpo es adicto al cortisol, la mente es adicta al miedo, el corazón está cerrado. Y todo esto se ha vuelto normal, porque nos han condicionado a confiar solo en lo visible, medible y controlable. Pero la verdad es: lo invisible es donde comienza la vida y el estrés nos impide acceder a él. Cuando estás estresado, tu cerebro entra en un patrón de supervivencia que bloquea tu campo creativo. Ya no escuchas tu intuición, ya no sientes a Dios, solo oyes el ruido de la ansiedad. Y aquí es donde todo empieza a deteriorarse: las relaciones, la salud, los sueños, el propósito. Lo veo como un cortocircuito energético. El fluir natural de la vida se interrumpe porque el miedo grita más fuerte que la fe. La fe necesita espacio para respirar, necesita silencio, presencia, confianza, pero el estrés llena ese espacio de urgencia, control y duda. Y si pasas demasiado tiempo en este estado, tu cuerpo empieza a creer que esta es la realidad suprema, y entonces surge la gran ilusión. Crees que no puedes confiar en Dios, pero en realidad es el estrés que impide esta conexión. Así que confiar en Dios es más que una decisión espiritual, es una decisión fisiológica. Es decir a tu cuerpo: está bien, puedes relajarte. Y en ese momento, la biología cambia. Las células dejan de protegerse y empiezan a crecer. Pero para lograrlo, primero necesitas dejar de alimentar ese veneno silencioso que llamamos estrés. Durante mucho tiempo creí que la mente consciente era la fuerza más poderosa del ser humano, pero la ciencia me ha demostrado lo contrario. El 95% de nuestras vidas están controladas por el subconsciente. En otras palabras, vivimos bajo guiones automáticos que ni siquiera sabemos que existen. Programaciones antiguas, creencias heredadas, miedos ocultos, todo esto crea nuestra realidad mientras creemos tener el control. La mente subconsciente es como una grabadora. Graba todo desde la infancia: observaciones, traumas, frases que escuchamos, comportamientos que repetimos. Y todo esto se convierte en código. Código que controla nuestras reacciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos automáticos. Cuando te encuentras saboteando algo, no es falta de voluntad, sino un programa interno que te impulsa hacia una realidad que reconoce como segura. Y aquí viene la parte complicada. Si tus programas subconscientes te dicen que el mundo es peligroso, que Dios está lejos, que no eres capaz, entonces eso es lo que manifestará tu cuerpo. No importa cuánto ores, medites o digas que confías. Si en el fondo no crees, nada cambia. El subconsciente seguirá ganando porque es más rápido, más eficiente y funciona en segundo plano. Solo cuando comprendí esto, dejé de luchar conmigo mismo. Empecé a observar mis patrones con más compasión. Reprogramar el subconsciente no es algo que ocurre una sola vez. Es un proceso continuo de reescribir el guión con experiencias, emociones y, lo más importante, una nueva percepción de la realidad, una basada en la confianza, no en el miedo. Y aquí viene la parte complicada. Si tus programas subconscientes te dicen que el mundo es peligroso, que Dios está lejos, que no eres capaz, entonces eso es lo que manifestará tu cuerpo. No importa cuánto ores, medites o digas que confías. Si en el fondo no crees, nada cambia. El subconsciente seguirá ganando, porque es más rápido, más eficiente y funciona en segundo plano. Durante mucho tiempo, la ciencia y la religión fueron consideradas enemigas. Por un lado, el laboratorio. Por el otro, la fe. Pero cuando comencé a estudiar más a fondo la física cuántica y la biología celular, me di cuenta de que esta separación era una ilusión. El campo que conecta todo,
que la ciencia llama campo cuántico, es el mismo campo que muchos llaman Dios. No es un ser con forma ni personalidad, sino una inteligencia invisible, presente en todas partes, que lo guía todo con precisión e intención. El gran error fue situar a Dios fuera de nosotros, como si fuera algo externo, distante, intocable. Pero cuando comprendes que todo en el universo es energía que vibra a diferentes frecuencias, empiezas a darte cuenta de que esta energía divina está en todo. En nuestras células, en nuestros pensamientos, en el espacio entre los átomos. No necesitas buscar a Dios, estás inmerso en Él. Dios es el campo mismo que organiza la vida. Y aquí viene una de las mayores revelaciones que he tenido. Cuando confías en este campo, el campo responde. Es una interacción constante. Emites una vibración y el campo responde con experiencias que resuenan con ella. No es magia, es pura física. Estás conectado a esta inteligencia incluso sin darte cuenta. Y cuanto más confías, más fuerte se vuelve esta conexión. Más alineado te sientes. Empiezan a suceder más milagros inexplicables. Muchos piensan que confiar en Dios es un acto ciego, pero en realidad es un movimiento de sintonía con algo más real que cualquier cosa visible. Cuando te vuelves coherente con el campo, mediante la gratitud, la presencia y la fe, tu cuerpo cambia, tu realidad cambia, porque dejaste de nadar contra la corriente de la vida y comenzaste a fluir con ella. Pero al ego no le gusta eso. El ego quiere el control. Quiere pruebas, garantías, mapas. Pero el campo no opera en esa frecuencia. Responde a la rendición, no al control. Y mientras sigas buscando a Dios ahí fuera, seguirás sintiéndote separado, necesitado, perdido. La clave es reconocer: Dios no es una entidad aislada. Es el tejido energético de todo lo que existe. Hay una gran diferencia entre creer intelectualmente y creer biológicamente. La mente consciente puede decir, confío, pero el cuerpo sigue operando con desconfianza, porque el cuerpo solo cambia cuando cambian las emociones. Y esto solo ocurre cuando la fe desciende de la cabeza al corazón, y del corazón a las células. Solo en ese momento la biología comienza a reprogramarse verdaderamente. La fe no es un concepto abstracto. Tiene efectos concretos en el funcionamiento del cuerpo. Estudios demuestran que los estados de confianza profunda activan regiones cerebrales específicas vinculadas al bienestar, reducen la inflamación e incluso fortalecen el sistema inmunitario. En otras palabras, creer verdaderamente cura. No es una metáfora, es bioquímica. La fe altera el entorno interno en el que operan las células, y las células, en entornos sanos, producen cuerpos sanos. Pero para alcanzar esta verdadera fe, necesitas romper con los viejos condicionamientos. El sistema enseña que confiar es arriesgado, que es mejor prepararse para lo peor, que si sueltas el control, todo se desmorona, y esto se convierte en el telón de fondo de la existencia. La fe, en este escenario, parece ingenua, pero cuando empiezas a observar las consecuencias de vivir con miedo, enfermedad, ansiedad, frustración, algo empieza a despertar. Y ahí es donde comienza el proceso de reprogramación, no intentando forzar una nueva creencia, sino sintiendo una nueva verdad. Una verdad que surge de conectar con el campo, con Dios, con la vida fluyendo. Cuando esta sensación se familiariza, el cuerpo comprende: ahora es seguro cambiar. Y cambia. La química cambia. La frecuencia cambia. La fe crea un nuevo ambiente interior y ese ambiente lo transforma todo. Pero este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica, presencia y paciencia. El cuerpo necesita repetición para confiar. La mente necesita silencio para escuchar. Y el corazón necesita espacio para sentir. Solo entonces la fe deja de ser un deseo y se convierte en un estado del ser. Un campo energético interno donde la sanación se vuelve inevitable. Mucha gente piensa que la espiritualidad es algo separado de la vida real, como si fuera un tema reservado para momentos de oración,
templos o rituales. Pero lo que descubrí al estudiar a fondo la relación entre la mente y la materia es que las creencias espirituales literalmente dan forma a la realidad física. No simbólicamente, sino mediante una mecánica energética y biológica extremadamente precisa. Cuando crees, por ejemplo, que estás conectado a algo superior, a un Dios presente, a una fuerza amorosa que lo guía todo, tu cuerpo entra en un estado de seguridad. Y en este estado, las células reciben luz verde para crecer, regenerarse y prosperar. Pero cuando crees que estás solo, que el universo es hostil, que todo depende únicamente de ti, el sistema entra en modo de alerta. Y en modo de alerta no hay sanación, no hay expansión, solo supervivencia. Por eso una verdadera creencia espiritual, arraigada y sentida, vale más que 1000 técnicas superficiales, porque transforma los cimientos de tu sistema operativo interno. Y esto se refleja en todo, en cómo tu cuerpo responde a los desafíos, en la calidad de tus pensamientos, en las señales que percibes en el mundo. Empiezas a vivir en un campo de coherencia, donde lo invisible trabaja a tu favor, porque estás vibrando en la misma frecuencia. Yo mismo tuve que revisar varias creencias espirituales que había mantenido sin darme cuenta. Algunas eran limitantes, aunque parecían positivas. Otras existían solo por tradición, pero no concordaban con la verdad. Y fue solo cuando comencé a reconstruir este sistema desde adentro, cuestionando, sintiendo, conectando directamente con el campo, que mi realidad externa empezó a cambiar. No fue inmediato, pero fue real. Y eso me hizo comprender algo profundo. La fe no es un accesorio, es la base de la creación. Lo que crees en lo más profundo es lo que tu cuerpo manifestará y lo que el universo reflejará. Por lo tanto, antes de intentar cambiar tu vida exteriormente, necesitas investigar las creencias que lo frenan todo en tu interior. Una de las palabras más incomprendidas en la espiritualidad es rendición. La mayoría de la gente la asocia con debilidad, resignación y pasividad, pero en realidad, rendirse es uno de los actos más poderosos que existen. Porque cuando te entregas, sales del control forzado y te sincronizas con la inteligencia del campo. Y es allí, en ese punto de sincronía, que todo empieza a fluir sin esfuerzo. Durante mucho tiempo me resistía a esto. Como científica, mi mente ansiaba pruebas, explicaciones, garantías. Quería entenderlo todo antes de confiar, pero la vida no funciona así. Lo cierto es que la sincronicidad solo se revela cuando te dejas llevar. No como si te rindieras, sino como si te alinearas. Cuando dejé de intentar controlar cada paso, me di cuenta de que el universo ya estaba listo para guiarme. Yo era quien lo bloqueaba. Este cambio de actitud es casi como cambiar el sintonizador de una emisora de radio. El campo siempre está transmitiendo señales, intuiciones, encuentros, coincidencias. Pero mientras vibres en el canal del miedo, la ansiedad, la resistencia, no oyes nada. Cuando te rindes es como girar la perilla de frecuencia. Y entonces todo empieza a tener sentido sin necesidad de forzarlo. Es un tipo de inteligencia que no se basa en la lógica, sino en la sintonía. La entrega no es pasiva, es participativa. Actúas pero sin tensión. Eliges pero sin desesperar. Avanzas pero sin apresurarte en la vida. Y cuando esto sucede, algo mágico y profundamente científico entra en juego. Empiezas a bailar con el campo, en lugar de luchar contra él. Pero rendirse requiere valentía. La valentía de confiar sin ver. La valentía de silenciar la mente. La valentía de decir, no sé cómo, pero sé que sucederá. Y este es el punto exacto donde el ego entra en pánico y el alma respira aliviada, porque reconoce este lugar, sabe que este no es el final. Aquí está el comienzo de una nueva forma de vivir. La medicina convencional a menudo trata el cuerpo como un sistema mecánico, separado de la mente, las emociones y la energía. Pero la verdad es que el cuerpo no se cura solo con sustancias, se cura con señales. Y una de las señales más poderosas que puedes enviarle a tu cuerpo es la confianza. Cuando confías, tu sistema entiende,
estamos a salvo. Y en ese momento comienza la sanación. He visto esto innumerables veces en estudios, pacientes e historias de vida. Personas que, ante diagnósticos graves, decidieron confiar en algo más grande. No negaron el dolor, pero tampoco albergaron miedo. Se rindieron, confiaron, y esta confianza desató una cascada de respuestas biológicas que ningún medicamento por sí solo podría activar, porque el cuerpo obedece a la vibración dominante, y la vibración de la confianza es la medicina. Cuando confías, tus músculos se relajan, tu respiración se profundiza, tu sistema nervioso deja de estar en modo defensivo, tu sangre vuelve a circular con normalidad, tus células vuelven a comunicarse armoniosamente. No es casualidad, es coherencia. Un cuerpo en paz es un cuerpo que sana. Y esta paz comienza mucho antes de los exámenes, tratamientos o diagnósticos. Empieza en la mente y el corazón. Pero confiar no es simplemente repetir frases positivas. Confiar es crear un espacio interior donde el miedo ya no dicta las reglas. Es reconocer que hay una fuerza organizadora detrás del aparente desorden, una fuerza que te sostiene, incluso cuando todo parece desmoronarse. Cuando accedes a este espacio, tu cuerpo lo siente, tus células lo comprenden, y la sanación, antes improbable, se vuelve inevitable. Este es el mensaje que más me ha conmovido a través de los años. La sanación no viene de afuera, se despierta desde adentro cuando se activa el campo correcto. Y el terreno más fértil para la sanación siempre será la confianza. No importa el camino, el tratamiento, la técnica. Si no hay fe, el cuerpo se resistirá. Pero cuando hay confianza, incluso lo imposible empieza a reescribirse. En última instancia, lo único que quiere el cuerpo es una señal. Estás a salvo. Y todo lo que el alma necesita es un recordatorio. Nunca estuviste solo. Confiar en Dios no se trata de comprender. Se trata de sentir, dejar ir, permitir. Y cuando eso sucede, la vida finalmente comienza a respirar de nuevo. Escribe en los comentarios. Entrego el control y confío en el fluir de Dios en mi vida.